Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la Confederación Peruano-Boliviana. Esta confederación es una unión estratégica entre el Estado norperuano, surperuano y el Estado boliviano que ocurrió entre los años 1836 hasta el año 1839, bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Pero ¿cuáles son los factores que determinaron esa unión? ¿Por qué se decide juntar estos dos países? Bueno, en primer lugar el factor geográfico, y es que el Perú y Bolivia comparten la misma cuenca hidrográfica, que es la vertiente del Titicaca, comparten la meseta del Collao, el lago Titicaca. Por lo tanto, geográficamente están unidos y pues se sostiene que nunca debieron separarse. En el aspecto histórico, bueno, esta zona tiene muchos años de antigüedad y pues formaban una zona en común que era los reinos aymaras. Toda esta zona, en rojo, estaba habitada por los reinos aymaras. Incluso la cultura tiahuanaco se desarrolló antes todavía. Por lo tanto tienen sus propias características. Aquí vienen otros factores, ¿no? El factor folclórico, por ejemplo, el factor antropológico, las costumbres, su comida, su forma de vestir, etc. Y eso nos lleva al factor antropológico. Las características culturales de las personas son muy similares en la parte sur del Perú, en lo que es Puno, por ejemplo, y en la zona de Bolivia. Y eso hasta hoy, ¿eh? Hasta la actualidad. En las actividades comerciales, en los platos típicos, en las danzas, incluso se sigue este debate sobre musical, ¿no? Sobre la saya, los caporales, si son típicos de Bolivia, porque son usados en Perú, los tincus, entre otros. Y obviamente el más importante, que viene a ser el factor económico. Esta parte sur del Perú, que limita con Bolivia, era una zona propicia para el comercio. No solamente el comercio lacustre por el lago Titicaca, sino el comercio por tierra también. Por lo tanto, era importante la unión, ya que se tenía posibles sospechas de que Chile y Argentina también estén tramando una unión. Si esos países se unen y el Perú no tiene un aliado, económicamente va a verse superado. Por lo tanto, de manera estratégica, por las razones ya fundamentadas anteriormente, se busca una unión entre el Perú y Bolivia. Conozcamos cómo fue este proceso de formación. Se da a través de algunas asambleas. Por ejemplo, el Estado peruano se divide en dos, y es así que mediante la asamblea de Huaura se crea el Estado norperuano. Toda esta parte que está en rojo, mira, es el Estado norperuano, con su presidente Luis José de Orbegoso, ¿no? Y acá están sus divisiones administrativas: Amazonas, La Libertad, Huaylas, Lima y Junín. Más adelante, mediante la asamblea de Sicuani, se crea el Estado surperuano, que es todo esto que está en color verde, con su presidente Ramón Herrera. Todo esto con sus divisiones administrativas, ¿no? Cusco, Puno, Ayacucho, Arequipa y la zona del litoral. Y por último, mediante la asamblea de Tapacarí, se crea el Estado boliviano con estas características, con esta división administrativa: Santa Cruz, La Paz, Potosí, Tarija, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca. Bueno, y ya es mediante el Congreso de Tacna que se va a crear toda la confederación, todo el bloque político y económico, todo lo que está en color anaranjado, que es la unión de los tres estados, y mediante el Congreso de Tacna pues se establece la confederación, donde este personaje que vemos acá es Andrés de Santa Cruz, y él va a ser elegido supremo protector de la confederación por 10 años prorrogables. ¿Qué quiere decir eso? Que Santa Cruz va a gobernar por 10 años, pero
con la consigna de que puede volver a gobernar muchos años más. Por ahora solamente son 10 años, pero puede ser prorrogable, que puede seguir gobernando. Además, se establece que cada uno de estos estados, el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano, tenían un gobierno propio. Por eso cada uno tiene su presidente, pero todos están sujetos en lo militar, en lo diplomático, en lo económico, a la Confederación y a las decisiones que tome Andrés de Santa Cruz. Acá, por ejemplo, podemos ver a Andrés de Santa Cruz con la bandera del Perú, la bandera de Bolivia y la bandera de la Confederación. Uno de los aspectos económicos que va a destacar en esta confederación es la declaración de puertos libres. ¿Qué quiere decir puertos libres? Son aquellos puertos marítimos en los cuales no se va a pagar impuesto por comercializar. Recuerda que parte de los ingresos del Estado, en cualquier Estado, son las aduanas. Eso quiere decir que si un país viene a traer una mercancía, un producto acá al Perú, ya sea en el puerto de Paita, en el puerto del Callao, tiene que pagar cierto impuesto. Y ese impuesto, para que entre su producto, va a manos del Estado. El Estado almacena ese dinero, ¿no? Bueno, en esta ocasión, la Confederación planteó la ley de puertos libres. Cualquier país que quiera venir a comercializar con solo estos puertos, con Paita, con el Callao, con Arica y con Cobija, todos que pertenecen a la Confederación no van a pagar impuestos. Qué bacán, ¿no? Cualquier país puede venir a comercializar, fomenta el libre mercado. Excelente. Pero eso no le va a gustar a algunos personajes, pues. Observemos acá, mira. Para empezar, ya la formación de la Confederación ya era un problema, ¿no? Porque el Estado norperuano tenía representantes o personajes proteccionistas, se le llama. Eso quiere decir que no están de acuerdo con la unión del Perú con Bolivia, ya que Andrés de Santa Cruz estaba dando mayor importancia en esta unión a Bolivia, y eso no anhelaban los proteccionistas. Los norteños, los del Estado norperuano, anhelaban pues una unión, que aceptamos una unión, decían, pero donde el Perú tenga supremacía y Bolivia esté supeditado al Perú, esté condicionado a lo que diga el Perú, y no era así, pues. Santa Cruz planteaba que el Perú estaba supeditado a Bolivia, y eso les incomodaba a los norteños. Mientras que el Estado surperuano, que eran más liberalistas, sí estaban de acuerdo porque ellos se beneficiaban en el comercio, pues, se beneficiaban. Por lo tanto, en la misma unión ya hay un problema. Los representantes y partidarios del Estado norperuano están en contra. Ahora con otros países, mira. Entre el Estado norperuano y el Estado chileno, el país chileno, había un comercio cerrado. Había un tipo de monopolio que entre ellos comercializaban, ¿no? Desde Paita venía el azúcar hasta Chile, hasta Valparaíso, el puerto de Valparaíso, y de Chile llevaban el trigo hasta el Estado norperuano, de puerto a puerto. Ellos tenían un tipo de acuerdo, era un monopolio que ellos habían acordado. Pero al establecerse la ley de puertos libres, acá en estos puertos del litoral de la Confederación, perjudica este comercio que antes se tenía entre estos dos lugares. Por lo tanto, Chile es nuestro primer opositor. De la mano de Chile se viene Argentina. Por lo tanto, se suma a eso que las rutas comerciales de otros países van a preferir venir simplemente a los puertos que no se pague ningún tipo de impuesto. Por ejemplo, a Paita, al Callao, a Hilo, a Arica, a Cobija, ya no van a pasar por Valparaíso. Obviamente Chile va a dar un grito al cielo. Se va a molestar, pero se va a poner furioso Chile. Y sobre todo este personaje llamado Diego Portales. Diego Portales, ministro de Chile, se da cuenta de esta situación económica y tiene como objetivo destruir esta confederación, anular este acuerdo entre Perú y Bolivia, y consigue un buen aliado que es Argentina. También estaba bastante incómodo por miedo, ¿eh? Argentina no se vio perjudicada, pero por temor apoyó
en las decisiones de Chile, ¿no? Apoyó en toda la campaña que va a hacer Chile. Por lo tanto, Diego Portales dice, si el Perú sigue unido a Bolivia, siempre será más que Chile. Destruir esa unión, por la razón o por la fuerza, dice Diego Portales. Y a partir de ahí ese lema ha quedado como estandarte y como lema oficial del país chileno, por la razón o por la fuerza. Y efectivamente, pues así lo va a hacer. Y algunos peruanos también están en contra. ¿Te acuerdas que te comenté del Estado norperuano? Bueno, hay algunos peruanos que van a apoyar al gobierno chileno, como por ejemplo Ramón Castilla, el general Vivanco, Gamarra, incluso civiles como Felipe Pardo y Aliaga, que van a criticar y caricaturizar a Andrés de Santa Cruz. Bueno, Chile organiza las llamadas expediciones restauradoras. Profesor, ¿qué es eso? Las expediciones restauradoras es un conjunto de campañas militares que hace el gobierno chileno para restaurar el orden político que existía antes. Es decir, que el Perú por su lado y Bolivia por otro lado. Es decir, quiere destruir la Confederación, en simples palabras. Bueno, para eso tiene que buscar un pretexto, y el pretexto es acusar a la Confederación de que ha apoyado un golpe de Estado contra el gobierno chileno. Y es que hay militares que sí efectivamente participaron y sin el conocimiento de Santa Cruz incitaron y financiaron un golpe de Estado, sí, pero Santa Cruz no lo sabía y él no lo mandó, pero ya lo tomaron como pretexto e iniciaron una primera expedición restauradora dirigida por Manuel Blanco Encalada, que llega a esta zona, Arequipa, Socabaya, se enfrenta al ejército de Santa Cruz, y en la zona de Paucarpata, Chile es derrotado. La Confederación logra vencer al ejército chileno y se firma el Tratado de Paucarpata, y mira que el Perú, con toda su gloria, le permite a los chilenos retirarse. No los toma como rehenes, no los toma como prisioneros de guerra, no pide ningún tipo de rescate. Bastante ligero, permite que los chilenos se regresen con el tratado firmado. Pues no, se han rendido y no van a regresar. Chile se retira y llegan pues los militares chilenos, los representantes, al Congreso de Chile. Y el Congreso de Chile rechaza ese tratado de Paucarpata. Por lo tanto, manda un nuevo contingente militar a destruir la Confederación. Y es así que llegan hasta la zona de Yungay, donde son derrotados. La Confederación es derrotada en la batalla de Yungay. Se solicita el retiro inmediato de Andrés de Santa Cruz. Y como Chile ha recibido el apoyo de algunos militares y políticos peruanos, y aplicamos las razones, va a nombrar a Gamarra como el nuevo presidente del Perú, ya disociado el Perú de Bolivia. Es decir, el Estado norperuano y el Estado surperuano vuelven a ser uno solo, que es el Perú, y Bolivia se separa de territorio peruano. Por lo tanto, Chile consigue su objetivo. Recuerda que los chilenos han puesto a Agustín Gamarra, que los apoyó. Y Gamarra va a gobernar entre los años 1839 hasta el año 1842. Él es Gamarra. No es ningún traidor ni nada por el estilo, solamente veía sus intereses. En esta época recuerda que estamos hablando del caudillismo. En el caudillismo, cada uno vela por sus propios intereses, no hay un sentimiento de nacionalismo muy fuerte. Es durante esta época de Gamarra que se aprueba una constitución, la conocida como la constitución más conservadora del Perú. Se funda también el diario El Comercio, que hasta hoy es vigente y sale pues cada día, ¿no? Con diferentes ejemplares. Se crea en esta época el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, un colegio que hoy es emblemático y ha formado a grandes personajes ilustres de la historia nacional. Y se inicia la explotación de un recurso natural que el Perú tiene en abundancia. Se ha usado hace muchos años, pero en esta época se dan cuenta de la importancia económica que tiene, el guano, bajo el sistema de arrendamiento. Acá se da una guerra con Bolivia porque Gamarra quiere anexar Bolivia, quiere tener una confederación, como lo que planteaba Santa Cruz, pero con su capacidad peruana. Y aprovechando que hay una guerra civil en Bolivia, va a querer invadir. Lamentablemente va a ser derrotado en la batalla de Ingavi, donde Gamarra va a morir. Luego del gobierno de Gamarra, viene una época llamada la anarquía militar. Anarquía
para tu libro, no solamente lo uses porque lo ves, significa sin gobierno, literalmente. A o an significa sin, y arquía significa gobierno, literalmente, es decir, desorden. ¿Y provocado por quién? Por los militares. Y es que los militares que van a acceder al poder, entre ellos se van a dar constantes golpes de Estado. Es la época. Este periodo va a durar desde el año 1841 hasta el año 1845. Una disputa entre caudillos militares por el poder. ¿Quiénes son estos caudillos? Bueno, tenemos a Manuel Menéndez, conocido como el despotismo ilustrado, esa época del despotismo ilustrado, a Crisóstomo Torrico, Francisco Vidal, Pérez Figuerola. Después de cierto periodo de inestabilidad, recién las cosas se van a calmar cuando Castilla triunfe en la batalla del Carmen Alto y se le nombre a través de elecciones como el nuevo presidente del Perú. Cuando Ramón Castilla llega al poder, recién en esa época se calman un poco las cosas y viene una nueva etapa para la historia del Perú. Bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.